Bien, ¿qué tal, opositores, opositoras? ¿Cómo estáis? Yo soy Tony y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y más que nada en el tema de oposiciones, pruebas de acceso a la universidad o incluso si ya estás en la universidad o en la ESO y tienes que estudiar para un examen, una prueba, una exposición oral o lo que sea. Hoy vamos a hablar de las técnicas de estudio, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando estudiamos lo que intentamos es realizar o retener la mayor información posible en el mínimo tiempo y espacio, ¿de acuerdo? Entonces, las técnicas de estudio sirven para eso. Y lo más importante es saber qué técnica de estudio es la que te funciona mejor y poder aplicarla de la mejor forma posible. Hay muchísimos vídeos que nos explican cuáles son las diferentes técnicas de estudio que podemos utilizar para maximizar nuestras ganancias, pero obviamente debemos de saber cuál es la nuestra. En mi caso, por ejemplo, el Pomodoro a mí no me sirve porque son demasiado corto el tiempo en el que tenemos que estar parando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber nuestra forma y nuestra técnica de estudio. En este vídeo os voy a explicar 5 técnicas de estudio para que aprovechéis al máximo el tema de la oposición, ¿de acuerdo? Vamos a por el vídeo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo estudiamos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestra técnica de estudio actualmente? Básicamente, las últimas investigaciones han visto que hay 3 formas en que la gente retiene la información, que es la forma visual, auditiva y kinestética o en movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que debes hacer es saber cuál es tu técnica de estudio ideal y a partir de ahí vamos a buscar una técnica de estudio que esté relacionada con eso. En mi caso, por ejemplo, a mí me va mejor escribir que, por ejemplo, escuchar un tema o moverme mientras hablo. Aparte de esto, también es muy importante este tema de técnicas de estudio porque si vamos a ser profesores, tenemos que ver cuál es la técnica de estudio de nuestros estudiantes o cuál es la mejor técnica que podemos aplicar a nuestros estudiantes y así que puedan retener la máxima información posible. Dicho esto, vamos a ver las técnicas de estudio. Tengo aquí algunas escritas y vamos a ir una por una explicándola y viendo si nos va a servir o no. Bien, la primera que nos va a servir, y más que nada haciendo la oposición, es la técnica de la práctica de examen. La práctica de examen es muy simple. Cogeremos los temas o los casos prácticos y lo que haremos será revisarlo durante una semana y a partir de aquí vamos a hacer exámenes cada sábado como si estuviésemos en la oposición. Esto significa que el sábado o el domingo, cuando mejor te venga, el tema o los temas que hayas estudiado los vas a poner en práctica. ¿Cómo? Nos pondremos un temporizador con 2 horas, que es lo que dura el examen del tema, o con 3, o bueno, depende de tu comunidad, pero con 3 para tu supuesto práctico, y vamos a escribirlo como si estuviésemos en el examen. En el momento en que terminamos, aparte de que sabemos si el tema es demasiado corto, demasiado largo, si nos da tiempo, nuestra capacidad de escribir y aparte, obviamente, mejoramos nuestra caligrafía y nuestra temporalización mientras escribimos, sabremos si nos hemos dejado algo, si nos falta algo o incluso si nos sobra algo, aparte de revisar las faltas de ortografía, que es común que pase. En otras oposiciones, como por ejemplo en Guardia Civil, que son de tipo test, lo que puedes hacer es descargarte exámenes de años anteriores e ir haciéndolos y revisando todos los temas y obviamente viendo si estás realizando bien los exámenes o no, la temporalización, etcétera, etcétera. Así que esta es una gran técnica si estás opositando. Bien, la segunda técnica son los mapas mentales. Vale, esta es muy importante, pero antes de eso debemos tener claro de lo que se habla en el tema. Es decir, tenemos que tener ya revisadas las diferentes partes del tema. A partir de aquí, lo que vamos a hacer va a ser coger ideas claves e incluso dibujos y vamos a intentar organizarlas entre ellas. Yo tengo aquí, por ejemplo, el MindMeister, que os lo pondré en la descripción, que es un software que ayuda mucho a poner mapas mentales. Lo que intentamos aquí hacer con los mapas mentales es coger una palabra o un dibujo e intentar relacionarlo con todo y a partir de ahí, en el momento en que echamos un ojo a la hoja, podemos ver con facilidad de qué trata el tema, las ideas más importantes y lo que debemos desarrollar en este tema. Esto es ideal cuando quieres repasar y cuando obviamente no tienes tiempo, por ejemplo, cuando ya queda poco para la oposición o cuando ya queda poco para tus exámenes de la EBAU o tus exámenes de la ESO o bachillerato. La tercera idea que mucha gente pasa por alto es la planificación del estudio.
En mi caso, cuando preparo oposiciones y cuando estoy preparando a mis alumnos, lo que les digo es que es esencial organizar el tiempo que vamos a dedicar a cada parte de la oposición. Es mejor si te distribuyes el tiempo a partir de un profesional que te pueda guiar, ¿de acuerdo? Porque muchas veces le damos importancia a partes de la oposición o del temario que realmente pues, no tienen tanta importancia o no son tan importantes como otras, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante organizar, sentarte el domingo y saber exactamente lo que vas a estudiar en cada día que vayas a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es muy importante aquí también es poder desarrollar el temario de la manera en que cuando llegues el día de la oposición hayas practicado tantas veces como sea posible. Y todo esto se hace con una buena organización desde el principio de la preparación de oposición, porque muchas veces las personas llegan a una oposición y han practicado más diversos temas del temario o han practicado casos prácticos que tal vez llevan años sin aparecer, que pueden aparecer sí, pero muchas veces los casos prácticos aparecen de temas que son actuales, que están candentes ahora, ¿de acuerdo? Por este motivo, ya sabéis que yo estoy preparando a gente para primaria inglés y lo que os recomiendo es que en el tema de organización contactéis con alguien que sepa de qué va el asunto y pueda organizaros de la mejor forma posible. Otras ideas, pues el poder de tener una estructura o un horario fijo, ¿de acuerdo? Estudiar casi siempre a la misma hora o estudiar, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes temas, martes y jueves casos prácticos o realizar, por ejemplo, las tareas de la programación, es decir, los materiales que vas a presentar, los domingos cuando ya estés un poco más cansado, ¿de acuerdo? Todo esto y mucho más, pues se hace organizando los temas correctamente. La cuarta es la técnica de Feynman, ¿de acuerdo? La técnica de Feynman está dividida en 5 pasos, que es bastante interesante en el tema de, sobre todo, los temas y los supuestos prácticos. ¿Qué pasa? Cuando hay algunas oposiciones que son bastante literales, como los pueden ser de Policía Nacional o de Correos, es mucho más complicado esto, aunque puede servir. Pero la técnica de Feynman sobre todo sirve para las oposiciones en que debes redactar, ¿de acuerdo? Un tema. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, está dividido en 5 pasos, como he dicho. En primer lugar, vamos a leer lo que queremos aprender. En primer lugar, debemos delimitar lo que queremos saber, porque no todo es importante y va a salir en la oposición. En segundo lugar, damos una primera explicación con nuestras palabras, incluso podemos haber cogido algunos apuntes en la primera lectura. Después, revisamos la explicación que hemos hecho, la podemos grabar, la podemos escribir o la podemos, en primer lugar, decirla al aire. Después lo que vamos a hacer va a ser una segunda explicación, obviamente mejorando la primera, y al final vamos a revisar esta segunda y haremos una tercera que ya será la clave. Idealmente lo que debemos hacer es grabarnos o con la cámara o con un mensaje de voz y así poder repartir y revisar cuando estamos fuera de casa o tenemos un rato libre, escuchando lo que hemos hecho y repasando el tema, que es lo más importante. Y por último, una de las mejores, por eso la he dejado para el final, que se llama Active Recall. ¿Vale? El tema de Active Recall es una forma o una técnica de estudio que es activa. Y esto quiere decir que la técnica de estudio que vamos a realizar va a ser, después de estudiar, vamos a hacernos preguntas sobre ese estudio. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísimas preguntas que podemos hacer para intentar analizar y también entender el tema de la mejor forma posible y algunas de ellas pueden ser, por ejemplo, ¿qué relación existe entre un concepto y otro del que hemos estudiado? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian lo que estamos estudiando? ¿Por qué se llama así? También podemos saber el origen. ¿Existen excepciones? ¿Qué ejemplos podemos poner de nuestra vida diaria? O si se puede ver en la realidad y obviamente si podemos ver en la realidad está bien poner algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Y aparte de esto, el Active Recall también lo que podemos hacer es ponerlo en práctica. En el tema de la docencia, por ejemplo, lo que podemos hacer es poner en práctica lo que estamos aprendiendo y haciendo un Active Recall sobre todo lo que hemos estudiado durante esa semana, ese mes o ese día incluso. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las 5 técnicas de estudios que yo utilicé en mis oposiciones para sacar la plaza y son unas técnicas de estudio que sirven para poder, en el mínimo tiempo posible, poder
retener la máxima información posible, que es lo que buscamos y lo más importante al fin y al cabo. Ya se nos hace larga la oposición como para tener que estar todo el rato repitiendo, leyendo, releyendo o subrayando miles de veces el temario. No queremos eso. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos pronto y ya sabes, suscríbete, dale a like y si te ha gustado deja un comentario con el próximo vídeo que quieres ver. Chao.